Muy buenas noches, estoy muy orgulloso de poder estar aquí en el homenaje a Luis Álvaro. Para mí, Luis Álvaro es como un poeta japonés. Él escribe haikus. Mucha gente cree que hace monólogos, pero yo creo que sus chistes son como haikus, poemas japoneses, que en 3 versos contienen una verdad, un mensaje, ¿no? Él en 3 versos muchas veces contiene alguna gilipollez, ¿no? Y me gustaría leer algunos de sus poemas. Este en concreto está extraído de su etapa de ensoñaciones. Vamos allá. La realidad supera la ficción. El otro día fui a ver una película y cuando terminó, yo seguía allí. Voy al cine a ver una película de terror y me quedo dormido. Tengo una pesadilla, gratis. Si lo sé, la tengo en mi casa. Mis amigos me dicen, ¿te has quedado dormido? Yo contesto, no, estaba en otra sala. Los sueños solo tienen 2 géneros, el erótico y el de terror. Nadie despierta y dice, he tenido un western. Tengo una pesadilla. Un programa concurso presentado por Hilario Pino y Carmen Sevilla. Hilario Pino vestida de sevillana y Carmen Sevilla de pino. Me preguntan, ¿cuál es la respuesta correcta? A, la A. B, la B. C, Shakespeare. Tengo un perro. Le he llamado Hamlet. El nombre se me ocurrió cuando me debatía entre llamarle Toby o no Toby.